15, versículo 10. Jeremías capítulo 15, versículo 10. Vamos a ir a estar meditando en el consejo de la palabra del Señor. En esta tarde vamos a hablar, hermanos, de la aflicción de este mundo y el poder de Dios. La aflicción, hermanos. Vemos que en este camino, hermanos, hay aflicción. No solamente, ¿verdad?, todo va a ser todo el tiempo fácil. A veces vendrá la aflicción. ¿Y por qué la aflicción? ¿Por qué viene la aflicción en este caminar, hermanos? Vemos que en este camino, hermanos, usted lucha, usted batalla para hacer la voluntad del Señor. Y cuando usted se levanta para agradar a Dios, para levantarse a obedecer a Dios, la aflicción vendrá sobre usted. De por sí en este mundo, hermanos, tiene aflicción. Y ahora en el camino de Dios, hermanos, se viene más contra usted. Pero entendemos y conocemos, hermanos, que estamos sirviendo a un Dios poderoso, hermanos, a un Dios de poder. Es cierto que viene esa aflicción en nuestra vida y que muchas veces cuando estamos pasando por esa situación podemos llegar a confundirnos en nuestra meditación, en nuestra mente. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué viene esto? ¿Qué me estás diciendo? No entiendo. Estoy tratando de someterme más a ti. Quiero buscarte más y tal. Parece como que las cosas se empeoraron, como que parece que todo va peor, Señor. ¿Qué está pasando? Y a veces llega uno a pensar, Señor, ¿dónde estás? O ¿qué está pasando en mi vida? ¿Hice algo mal? Dímelo. Muchas cosas pensamos, hermanos. Y vemos en el libro de Jeremías, en el capítulo 15, hermanos, que Jeremías llegó a pasar por una situación similar, donde llegó a sentir aflicción en su vida, hermanos, donde llegó a sentir la presión del mundo, hermanos, sobre su vida, hermanos. Empezó a sentir la persecución que venía sobre él. La Biblia enseña, hermanos, que todo aquel que quiere vivir piamente, dice, sufrirá persecución, hermanos. Cuando tú te levantas a querer hacer la voluntad del Señor o servirle, entregarle tu vida, hermanos, va a venir persecución. La opresión del enemigo se viene, la opresión del mundo se levanta, hermanos, contra nosotros. Pero el Señor dijo, confiad, porque yo he vencido al mundo. Dios venció, hermanos. Cristo venció en la cruz del Calvario, venció la muerte, hermanos, con poder. Y porque Él, hermanos, triunfó, nosotros también tenemos esa victoria en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Jeremías, hermanos, gritaba, decía, ay de mí, madre mía, que me has engendrado, dice, hombre de contienda y hombre de discordia a toda la tierra. Nunca les di al logro ni lo tomé de ellos, y todos me maldicen. Miramos que Jeremías se llegó a sentir, hermanos, en gran manera afligido por lo que se le venía encima. Pero debemos entender, hermanos, que cuando esto pasa, el camino de Dios, hermanos, es un camino, hermanos, donde Dios te enseña la verdad, a vivir justicia, a vivir una vida justa. Es un camino, hermanos, que cuando tú vienes a Él, ya no vas a vivir conforme a tú quieres. Te tienes que someter a Dios. Te tienes que someter a su palabra, hermanos. Y Dios en su palabra, hermanos, enseña que este camino, hermanos, es un camino de abstenencia, hermanos. Es un camino de abstenencia, es un camino donde hay restricciones, hermanos, aquí en el caminar de Dios. Porque antes andabas adulterando, pero ahora ya no puedes adulterar porque eso no agrada a Dios. Antes el joven andaba fornicando, pero ahora ya no puede fornicar porque eso no agrada a Dios. Andabas pecando, andabas fumando marihuana, andabas haciendo cuantas tantas cosas que te venían ganas, lo hacías, te ibas al baile en la noche, etc. Y muchas cosas hacías, pero cuando vienes al camino de Dios ya no puedes hacer eso. Ya no, hermanos. Dios te enseña en su palabra que hay restricciones en el camino de Dios, hermano. Y por eso ahí, hermano, comienza una lucha del ser humano. Una lucha en el corazón de la persona entre hacer la voluntad de Dios o seguir los deleites del pecado que son temporales solamente. Empieza una guerra, una lucha en tu ser. Pero si tú te decides sabiamente, vas a hacer la voluntad de Dios, la voluntad de Cristo en tu vida, que es la que traerá perpetuo gozo a tu vida. Gloria sea al Señor. Pero en este caminar nos debemos enseñarle a la gente, enseñarle a nuestros hijos que es un camino de abstenencia, hermanos. Porque a veces decimos, no, es que mi hijo no quiere dejar aquello, es que mi hija no quiere dejar lo otro.
Entendemos que tú no lo vas a cambiar, tú no tienes el poder, pero Cristo tiene el poder. Pero tú tienes que enseñarle la palabra, hermano. Tú tienes que enseñarle lo que la Biblia dice. Sí, hijo, tú no quieres dejar aquello, tú no quieres dejar el otro, pero aquí la palabra de Dios nos dice que eso no agrada al Señor, que es un camino que tienes que agradar al Todopoderoso. Es un camino, hermanos, donde Dios nos enseña a abstenernos de lo malo, del pecado. Y tenemos que, hermanos, estar ahí trabajando en eso. Dejar que Dios obre ahí, hermanos. Dejar que el Señor, hermanos, trabaje en nuestras vidas, en nuestra familia. Hermanos, no ignorando la palabra del Señor, tomándola en cuenta. Es necesario, hermanos. A veces pensamos que conocer al Señor, hermanos, es solamente una relación intelectual. Pero no es solo eso, hermanos, es parte. Pero no es todo, ni es el centro, hermanos, del Evangelio, solamente un conocimiento intelectual de la palabra, hermanos. Conocer a Dios, hermanos, es escuchar su palabra y obedecerla, hermanos. Aleluya. Escuchar su palabra y obedecerla. Y es también, hermanos, percibir su voluntad. Es necesario que el cristiano perciba la voluntad del Señor. Por eso Pablo decía a los romanos que no se conformaran al mundo, a la presión del mundo, a la corriente del mundo, sino que, hermanos, se sometieran a Dios para que entendieran cuál era la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estar, hermanos, en una comunión con Dios, hermanos, es percibir su voluntad y someterse a la voluntad del Señor, hermanos. Es percibirla, percibe lo que Dios quiere para tu vida y te sometes a Él. Y vemos que cuando Jeremías, hermanos, pasaba por esto, él gritaba, vuelvo a leer el versículo 10, ahí me sigo para abajo: ay de mí, madre mía, que me has engendrado hombre de contienda y hombre de discordia. A toda la tierra nunca les presté ni les tomé de ellos prestado, y todos me maldicen. Y dijo Jehová: de cierto tus reliquias serán en bien, de cierto haré que el enemigo te salga a recibir en el tiempo trabajoso y en el tiempo de angustia. Dios le estaba hablando a Jeremías que si él perseveraba, hermanos, en ese caminar, en esa vida íntegra que llevaba, Dios, hermanos, le iba a sacar adelante en la vida, hermanos. Dios le iba a dar la victoria en medio de aquella situación que él pasaba. Dios estaba con él. Versículo 12 habla del Señor, dice: quebrará el hierro al hierro de la parte de Aquilón y de bronce. Tus riquezas y tus tesoros daré a saco sin ningún precio, por todos tus pecados y en todos tus términos. Y te haré pasar a tus enemigos en tierra que no conoces, porque fuego se ha encendido en mi furor y arderá sobre vosotros. Yo le estaba diciendo a Jeremías que cómo estaba Dios, hermanos, en contra de aquellos que no se sometían al Señor, que lo que estaba haciendo Jeremías al someterse a Dios agradaba a Dios, y le decía: mira, aquellos que no se sometan a mi voluntad, estoy en contra de ellos, no me agrado de ellos. Entonces Jeremías, esfuérzate, échale ganas, como decimos nosotros. El versículo 15 dice: tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame, y véngame de mis enemigos. No me tomes en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Versículo 16 dice: halláronse tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Vemos que como Dios trabajaba con Jeremías, hermanos, y vemos que la palabra de Dios era la que daba la fortaleza, hermanos, a Jeremías para que pudiera enfrentar al enemigo y pudiera enfrentar la vida difícil, hermanos. La palabra de Dios le daba el poder a Jeremías, le daba el gozo, le daba la fortaleza, hermanos, le daba las fuerzas para seguir adelante. El poder de la palabra de Dios, hermanos. Jeremías nunca ignoró la palabra de Dios, porque sabía que ahí estaba la victoria, en escuchar la palabra de Dios, porque por ahí viene la fe, hermanos, por oír la palabra de Dios. Y vemos que Jeremías, hermanos, dice que sus palabras, dice: halláronse tus palabras, dice, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos.
Cuando Jeremías oía, hermanos, la palabra de Dios, él podía experimentar que la voz de Dios, la dulce voz de Dios, le estaba hablando a su vida. Él sentía que el mensaje del cielo venía directamente para él, para darle la fortaleza. Alabado sea el nombre del Señor. Él recibía la palabra, hermano, se gozaba de la palabra, porque sabía que la palabra de Dios vivifica la vida del hombre. Oh, la palabra tiene poder, hermano. Es necesario escuchar la palabra, el consejo del Señor. Gloria a Dios. Por eso cuando se habla la palabra, hermanos, usted siente que le están hablando directamente a usted. Amén. No es el predicador, pero usted siente, hermano, como que el consejo, la palabra le llega a las entrañas de su vida, porque Dios le está llamando por su nombre a usted. Cuando Dios está hablando la palabra, le está hablando a su corazón, y usted lo está sintiendo como un fuego que arde sobre usted. ¿Se siente algo usted? ¿Se siente algo que está ahí Dios trabajando, porque Dios está invocando su nombre? Dios le está hablando a su vida, Dios le está hablando al joven, Dios le está hablando a todos. Dios nos habla, y directamente a cada uno de nosotros Dios nos está hablando, hermanos. Dios nos habla. Por eso no podemos esquivar el mensaje y decir, no, este mensaje no es para mí, yo creo que es para el vecino o para aquel hermano que está mal. El mensaje Dios lo invoca a usted. Dios le habla a usted, Dios le llama a usted, Dios le está hablando con el mensaje de esperanza que hay para su vida. Alabado sea el nombre del Señor. Vemos, gloria a Dios, aleluya, que Jeremías, hermano, se gozaba al escuchar la palabra, se gozaba porque sabía, hermanos, que ahí había vida para él, porque sabía que Dios le estaba hablando cuando el mensaje se hablaba. Dios le estaba hablando a su vida, gloria a Cristo. Y sabía, hermanos, que la palabra de Dios le iba a enseñar a vivir una vida justa que se carece, hermanos, en este mundo. Porque es por medio de la palabra, hermanos, que conocemos la justicia de Dios. Por medio de la palabra aprendemos a vivir una vida justa en una sociedad, hermanos, donde no hay justicia. Aprendemos por medio de la palabra a vivir una vida pía, hermanos, en medio de una generación, como dice la Biblia, maligna y perversa, donde nosotros debemos resplandecer, dice la Biblia, como luminares en el mundo. Pero es por medio de la palabra, hermanos. Por eso no podemos ignorar el mensaje de la palabra, hermanos. No podemos hacer a un lado la palabra del Señor. No se puede, hermanos. Querer hacer la obra de Dios, querer hacer algo para Dios, querer que el Espíritu Santo de Dios se mueva ignorando la palabra, hermano, no se va a poder. Para entrar en lo espiritual, en la presencia de Dios, hermano, se necesita la palabra del Señor, ser escuchada, porque es la que va a tocar tu vida y te va a dar vida en esas áreas muertas que tenemos, hermano, la palabra del Señor, el Espíritu Santo a través de su palabra. Jeremías, hermanos, aprendió a vivir una vida íntegra en su vida. ¿Por qué? Usted lo leyó del pasaje anterior. Porque escuchaba la palabra de Dios. Y porque él escuchaba la palabra de Dios consecuentemente, hermanos, entonces él aprendió a vivir, hermanos, una vida íntegra delante del Señor. Por eso en el versículo 17 dice: no me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. O sea, tampoco se le subía de levadura, hermano, se creía más que nosotros, no. Porque la palabra de Dios, hermano, le había enseñado a Jeremías a vivir una vida justa y santa delante de Dios. Ni me engreí a causa de tu profecía, sentéme solo porque me llenaste de desabimiento. Pero la palabra, hermanos, trajo a Jeremías, lo condujo a llevar una vida pía delante de Dios. Hoy en día, hermanos, queremos vivir una vida santa, o el mundo quiere vivir justicia ignorando la palabra de Dios, y no se va a poder. Necesita la palabra del Señor, el poder del Espíritu Santo.